Imagine un lugar donde el calor es tan intenso que derrite la carne y los huesos, o el frío tan brutal que petrifica el alma. No estamos hablando de una película de terror, sino de los infiernos budistas, un concepto que puede resultar bastante aterrador para quienes no estén familiarizados con las enseñanzas de Buda. Pero tranquilos, antes de salir corriendo, vamos a entender mejor qué son estos infiernos y qué significan dentro del budismo. En primer lugar, olvídese de la idea de un infierno eterno, con un diablo cornudo torturando a las almas pecadoras. La visión budista es muy distinta. Para empezar, los infiernos no son lugares de castigo eterno, sino estados de sufrimiento temporal, reflejo directo de las acciones negativas que cometemos durante nuestra vida. Es como el dicho, recoges lo que siembras. En el budismo, esta ley de causa y efecto se llama karma y se aplica a todo, desde las pequeñas elecciones cotidianas hasta las grandes decisiones que tomamos. Pero, ¿a dónde nos lleva este karma? El ciclo de renacimiento conocido como samsara es como un tío vivo cósmico, en el que, tras la muerte, renacemos en un nuevo cuerpo, en un nuevo reino de existencia, según nuestro karma. Y aquí viene la parte de los infiernos. En lugar de un único infierno, el budismo describe 16 reinos infernales, divididos en dos categorías: 8 infiernos calientes y 8 infiernos fríos. Los infiernos calientes, como su nombre indica, son reinos de calor abrasador, con torturas inimaginables para todo tipo de pecados. Los infiernos fríos, en cambio, son reinos de frío glacial, donde los habitantes sufren aislamiento, hambre e inmovilidad. La duración de la estancia en un infierno depende de la gravedad del karma negativo acumulado, pero siempre es temporal. Tras pagar la deuda kármica, el ser renace en otro reino, que puede ser, de nuevo, el infierno, el reino animal, el reino de los fantasmas hambrientos, el reino humano, el reino de los semidioses o incluso uno de los reinos celestiales. El objetivo final, sin embargo, es alcanzar el nirvana, un estado de liberación del ciclo de sufrimiento y renacimiento, donde se alcanza la paz y la felicidad verdaderas. Pero, ¿dónde están estos infiernos? Según las escrituras budistas, se encuentran en las profundidades de la tierra, por debajo del reino humano. Imaginemos un universo en capas, con los reinos celestiales en la cima, el reino humano en el centro y los reinos infernales en las profundidades. Es una visión que, aunque aterradora, nos recuerda la importancia de nuestras acciones y el impacto que tienen no solo en nuestras vidas presentes, sino también en nuestras vidas futuras. Empecemos por los 8 infiernos calientes, reinos donde las llamas de la negatividad convierten el sufrimiento en una experiencia visceral. Cada infierno tiene un nombre, características específicas y castigos meticulosamente elaborados para los pecados cometidos en vida. Es como si el universo tuviera un sistema de justicia impecable, donde cada acción negativa genera una reacción equivalente. Cuando mueren, la mayoría de los seres que han acumulado karma negativo renacen en Sanjiva, el primero de los infiernos calientes. Imagina un lugar de calor abrasador, donde las llamas lamen la carne y el sufrimiento es constante. Es como un horno gigante donde los habitantes son aplastados, cortados, quemados y torturados sin tregua por demonios implacables. Sanjiva es solo el principio, un anticipo de lo que espera a quienes se adentran en el infierno. Este infierno es paso obligado para quienes han cometido asesinato, robo, adulterio y otras acciones que causan gran sufrimiento. Si has transgiversado la verdad, difundido mentiras y calumnias en vida, tu destino podría ser Kala Sutra, el infierno de las líneas negras. Imagina que te atan a pilares incandescentes mientras los demonios trazan líneas negras en tu cuerpo con carbones calientes. Cada línea
representa una mentira, una palabra cruel, un chisme malvado. ¿Y el castigo? Ser cortado a lo largo de estas líneas con sierras al rojo vivo. Aquí, el dolor físico se ve amplificado por la angustia de tener su propia maldad grabada en carne viva. ¿Has causado discordia y sembrado la desunión entre la gente? Entonces prepárate para el infierno, Samgatha, el aplastamiento. Imagina un valle rodeado de montañas colosales que chocan con estrépito, aplastando a sus habitantes hasta convertirlos en una masa sanguinolenta. El ciclo se repite sin fin, sin posibilidad de escapar, reflejo del caos y la destrucción que has causado en el mundo. En Raurava, el infierno de los gritos, la tortura es una sinfonía de dolor y desesperación. Aquellos que han sido crueles con los animales se han regocijado en la violencia y han encontrado placer en el sufrimiento ajeno, son atravesados por lanzas ardientes, asados en espetones y hervidos en calderas de aceite hirviendo. En el aire se percibe el olor a carne quemada y el sonido agonizante de los gritos, un recordatorio constante de la crueldad infligida a los demás. Maharaurava es aún peor, una versión amplificada de Raurava, con torturas aún más brutales y gritos de agonía que traspasan el alma. Este lugar sirve de castigo por actos de extrema violencia, asesinatos en masa y crueldad sistemática. Tapana, calor, es un reino de fuego implacable. Aquí, el odio, la ira y la venganza se manifiestan en llamas que lo consumen todo. Los habitantes son quemados en hornos gigantes, reducidos a cenizas y resucitados para revivir el mismo ciclo de tormento. Es un infierno de purificación por el fuego, donde la intensidad del calor refleja la intensidad de las emociones negativas, como el odio intenso, la ira incontrolada y el deseo de venganza. En Pratapana, gran calor, la temperatura es tan alta que incluso los huesos se desintegran. Es un reino de tortura inimaginable, donde los habitantes son desollados vivos, desgarrados por bestias feroces y atormentados por demonios hambrientos de energía vital. El castigo para quienes negaron la verdad, blasfemaron de lo sagrado y persiguieron a quienes buscaban la luz. Y finalmente, llegamos a Avicii, sin interrupción, el más profundo y aterrador de los infiernos calientes. Un lugar de oscuridad y sufrimiento ininterrumpido, donde las torturas son tan atroces que desafían la comprensión humana. Es el destino de quienes han cometido los 5 pecados capitales del budismo. Actos de violencia y maldad tan terribles que manchan el alma para siempre, como matar al propio padre, matar a la propia madre, matar a un hombre santo, dañar a un Buda o provocar una escisión en la comunidad budista. La duración de los castigos en estos infiernos se mide en kalpas, unidades de tiempo que equivalen a millones de años humanos. Pero aquí el tiempo es relativo, distorsionado por la intensidad del sufrimiento. Un día en Avicii, por ejemplo, puede parecer una eternidad a quienes se retuercen en la agonía. Al final de la condena, el ciclo vuelve a empezar. El ser renace en un nuevo reino según su karma, en un viaje que puede llevarlo de vuelta al infierno o a otros reinos de existencia. Pero los infiernos no son solo un lugar físico en las profundidades de la tierra. También pueden interpretarse como metáforas de los estados mentales negativos que creamos con nuestras acciones, pensamientos y palabras. La ira ardiente que nos consume, los celos que nos aprisionan, el odio que nos envenena. Todos estos dolorosos estados mentales son, en esencia, infiernos que nosotros mismos creamos. El sufrimiento en el infierno, por tanto, no es solo un castigo externo, sino una experiencia interna, un reflejo de nuestro propio desequilibrio. La buena noticia es que el budismo
no nos deja atrapados en el ciclo infernal del sufrimiento. Nos ofrece un camino hacia la liberación a través del Dharma, las enseñanzas de Buda. Cultivando la compasión, la sabiduría y la ética, podemos purificar nuestro karma, calmar nuestra mente y transformar nuestros estados mentales negativos. La práctica de la meditación nos ayuda a observar con claridad nuestros pensamientos y emociones, sin identificarnos con ellos. La compasión nos permite conectar con el sufrimiento de los demás, desarrollando la empatía y la bondad. Y la sabiduría nos permite comprender la naturaleza impermanente de todas las cosas, liberándonos del apego y la ilusión. Liberarnos de los infiernos, por tanto, no es cuestión de escapar de un lugar físico, sino de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Es un proceso gradual de autoconocimiento, compasión y práctica que nos conduce al nirvana, la liberación del ciclo de sufrimiento y renacimiento. Si también quieres conocer los 8 infiernos fríos, no olvides dejar un like y un comentario apoyando la continuación de este proyecto. Nos vemos en el próximo video.